9:36 y recibimos ahora al abogado Aníbal Quiroga, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Doctor Quiroga, muy buenos días y bienvenido a RPP. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, queremos conocer su opinión, naturalmente, sobre la polémica que se ha instalado en torno a la decisión judicial que imponía la suspensión de la elección en el Parlamento de los Jueces Constitucionales. Hemos leído declaraciones suyas en el diario Perú 21, particularmente en la que, si lo entendí bien, considera usted que la figura del amparo en este caso está mal utilizada, porque lo que dice usted ahí, si lo entiendo bien, es que está destinada esta figura a proteger derechos individuales, mientras que en este caso se trata de ejercer un control político. ¿Ese es su punto de vista? Sí, claro, cómo no, porque lo que dice la Constitución es que el amparo protege los derechos fundamentales de la persona que reclama, y esos derechos fundamentales están relacionados ejemplificativamente en el artículo 24 del Código Procesal Constitucional, y ahí no aparece en ningún lado el tema de control político. Lo que se ha hecho con este amparo es en realidad una acción de control político sobre los actos del Parlamento. Eso puede ser muy interesante o muy llamativo, pero no está, digamos, dentro de lo que es el uso natural del amparo. Para eso no está hecho, porque el demandante lo que reclama es un derecho a tener una justicia constitucional y una vía democrática y a la separación de poderes, y luego ingresa al tema del análisis del debido proceso en el reglamento, pero él no es parte del concurso, él no es parte del proceso, y por lo tanto no hay un factor de conexión entre lo que él reclama y el derecho que él tendría, ¿no? Podría reclamar, por ejemplo, los candidatos que fueron sacados del proceso, los que no han sido bien calificados, la persona que tiene un legítimo interés. Eso es lo que en el derecho procesal se llama la legitimación activa. ¿Cuál es el derecho real y concreto que tiene quien reclama respecto de aquello que reclama, ¿no? De acuerdo. Lo que está haciendo el señor Ayala en este caso es un control político, sí, y el amparo sobre el Parlamento. Pero hemos escuchado argumentos de algún colega suyo, como César Azabache, hace unos instantes, que nos ha dicho que hay jurisprudencia en esta materia ya de la Corte Interamericana particularmente. ¿Reconoce usted que hay esa jurisprudencia o no? En materia de amparo, no. Mi colega Azabache, que es un gran abogado, es un penalista, no es experto en derecho constitucional, ¿no? Entonces, digamos, en materia de amparo y la definición del amparo no hay una jurisprudencia que diga que a través del amparo se pueda ejercer un control político sobre los actos del Parlamento, que es lo que en buena cuenta es este amparo, cuál hace la demanda improcedente y con mucho menos viabilidad una medida cautelar que se extiende sobre una demanda de amparo. Doctor Quiroga, la medida dictada por la jueza, o sea, se ha dicho, por ejemplo, aquí la doctora Cabrera, la congresista Cabrera, ha dicho que en realidad, y vamos a ponerlo en coloquialidad, ha sido una burrada, que ha prevaricado, pero la pregunta que yo le hice es, más allá de esa mala decisión, porque, digamos, jueces pueden tener malas decisiones, ¿debió o no debió acatar el Congreso esa resolución, como dicen muchos expertos también y muchos analistas? Es decir, sí, puede ser que esté mal, pero había que acatar y después apelar. Bueno, vamos por primero, el prevaricato no es, porque el prevaricato es apoyarse en leyes derogadas o en hechos falsos. Okay. La medida cautelar es un acto discrecional que el juez puede dar o puede no dar. Ningún juez está obligado a dar una medida cautelar, pero cuando da una medida cautelar, porque no hay sentencia todavía, tiene que medir las consecuencias de la medida cautelar. Eso es lo que dice textualmente el Código Procesal, mirar la irreversibilidad de lo que puede hacer. Yeah. En segundo lugar, tampoco coincide que es una burrada. Creo que es una decisión discrecional de la jueza que se equivoca, que está, digamos, mal aplicada, pero es una jueza por la cual yo tengo la mejor consideración. He visto actuar en otros casos y no podría suscribir esas palabras. Ahora, las resoluciones judiciales en general se acatan y se deben cumplir, pero esa resolución tiene efectos recién a partir del día viernes, porque conforme al artículo 157C de la Ley Orgánica por Judicial modificada a propósito de la pandemia, las notificaciones electrónicas cobran vigencia a partir del segundo día de notificada, y eso se notificada ayer, por lo tanto entra en vigencia recién mañana. Lo que yo creo que el Congreso hoy día va a dejar sin efecto el tema del nombramiento, porque más allá de lo que diga la resolución de la jueza, no hay los votos. Yo ya había dicho antes que el reglamento era muy complicado, era muy complejo, era casi imposible de cumplir, y que además
no convocaban a las personas más idóneas para el cargo. De hecho, el único que yo creo que tendría méritos suficientes para estar en el Tribunal Constitucional como Carlos Hackanson ha sido balloteado ayer. Y los que Sí, quedan, pero tampoco pues, quieren exponerse, pues, porque ya han habido antecedentes donde se colocan postulantes y finalmente ni siquiera logran sumar bien los votos los señores congresistas. No hay una negociación adecuada. Porque es una elección política, entonces, y la gente no participa porque nadie quiere pasar por ese callejón oscuro que significa, pues, el tema mediático, el tema de cuestionamientos de unos y otros, ciertos y falsos. Entonces, pero en definitiva el balance de los postulantes no era muy bueno. Entonces, y por otro lado, también yo había apostado con algunos colegas que no iban a haber los 87 votos. Hasta ahorita voy ganando la apuesta. Si ayer con Hackanson no habían 87 votos, con los que quedan difícilmente se van a hacer 87 votos. Creo que lo más sensato para el Congreso sería dejar sin efecto lo que queda del concurso por su inviabilidad y no estar perdiendo tiempo en votaciones y reconsideraciones. Porque juntar 87 votos es muy difícil. Yo quisiera preguntarle, Carlos, una cosa puntual. Sí, ¿Por qué esa opinión que nos está dando usted ahora, que parece inspirada por el sentido común más elemental, no ha sido tomada en cuenta? Y hemos tenido que ir a una guerra de posiciones y a escenas dramáticas y declaraciones patéticas y citas del Evangelio para llegar a la conclusión de lo que usted nos está diciendo. Yo creo, Fernando, que igual iba a pasar lo que ha pasado en la votación. Lo que yo sostengo es que la resolución de la jueza, que no ha medido el impacto político del alcance de su medida cautelar, viene a abonar mal en un terreno político complicado, donde estamos esperando la proclamación del candidato o la candidata que haya ganado según el Jurado Nacional de Elecciones, donde todas las miradas están puestas en el Jurado Nacional de Elecciones, donde hay una crisis política, porque en este momento estamos ya a 8 de julio, sí, y no hay presidente proclamado, presidenta proclamada. Eso no ha ocurrido nunca antes en la historia constitucional de los últimos 30 años, y sobre eso cae como mayor INRI el tema de esta medida cautelar absolutamente innecesaria y absolutamente fuera de lugar desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y entonces mañana tendría vigencia, mañana tendría que ser cumplida, pero yo creo que el Congreso hoy, viendo que no tiene los 87 votos para los que quedan, tendría que dejar sin efecto el concurso. No queda otra alternativa política que esa solución. Doctor Quiroga, ¿usted cree que deben cambiarse la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Porque, mire, la comisión hace un cuadro de méritos, ¿no? Ubica primero entrevista personal, evaluación curricular, etcétera, al señor Calle, después al señor Oyarse, al señor Hackanson, profesionales destacados. Sin embargo, ese cuadro de méritos al final prácticamente no prima. O sea, se supone que el que está primero en el cuadro de méritos, en cualquier concurso, es el que gana ese mismo concurso, pero de un plumazo se lo baja todo, como se dice, en el pleno. Con seis votos a favor, ¿no? Con 6 votos a favor, el señor Calle, ya. que estaba en primer lugar en el cuadro de méritos. Por eso le pregunto, ¿cree usted que debe cambiarse la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Debe seguir el Congreso haciendo esta elección? Bueno, esa es la pregunta, pues, de los 500.000 reales. Pondría el tema al revés. No, ya están devaluados los 500.000 reales, le puedo decir, doctor Quiroga. En una 500.000 circunstancia dólares, donde el dólar sube, ya la cosa se complicó. Sí, pondría la respuesta al revés. A ver, en primer lugar, es una vergüenza sacar 6 votos. A eso mejor uno no se presenta, ¿no? En segundo lugar, siempre hay una controversia entre la meritocracia y la elección política. La elección por el Congreso es una decisión política, pero cuando se quiere ingresar a un tema meritocrático, entonces aparecen estos desfases que usted plantea. Yo creo que en vista de que en los últimos tiempos la elección por parte del Congreso ha sido frustrada por distintas razones y porque el mismo Congreso es incapaz de hacer bien un concurso. Hemos tenido magistrados con 8 años de mandato vencido, ahora tenemos algunos, 6 de ellos con 7 años de mandato vencido, lo cual es un estado de cosas inconstitucional. La gente pasa por el costado, pero la Constitución dice 5 y llevamos 7. Ahí no se está cumpliendo la Constitución y a mucha gente, a los comunicados de la Facultad de Derecho, a la Comisión Interamericana y a algunas personas no les importa eso, porque están cómodos con ese tribunal. Yo creo que tenemos que ir a una reforma en la Constitución para que esto sea elegido por la Junta Nacional de Justicia como los magistrados de la Corte Suprema y los fiscales supremos. Que sea en definitiva un tema meritocrático, porque
cuando se quiere hacer un tema meritocrático, un foro político, Sí. entonces van a aparecer esos traslapes que usted señala con tanto acierto. Al final de cuentas, ¿qué cosa es? ¿Es una decisión política o es una decisión meritocrática? Entonces, como no se ponen de acuerdo y los congresistas son incapaces de llevar a cabo realmente un concurso realmente serio desde el punto de vista meritocrático, el resultado es el que tenemos al frente. Hay De que cambiar. acuerdo. No vamos a ir a ninguna parte insistiendo con que el Congreso nombre a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque al final no se nombra nada y prolongamos la agonía del Tribunal y del propio Congreso. Muchas gracias por su tiempo, por sus explicaciones y ojalá que su inspiración a usar el sentido común de vez en cuando sean escuchadas por las personas que tienen que decidir. Muchas gracias, abogado Aníbal Quiroga.